Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Hola querida familia, que Dios les continúe bendiciendo. Bienvenidos a este tiempo devocional. Estamos estudiando una temática titulada La espada del Espíritu. Iniciamos con una oración este hermoso día. Señor, eterno Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias. Gracias por la oportunidad que nos regalas de poder oír tu palabra, poder estudiar tu palabra. Te pedimos que prepare nuestro corazón para poder recibir lo que viene de ti y para poder comprender lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Bien, familia, el día de hoy nos corresponde estudiar una segunda área en la que nosotros como cristianos estamos siendo atacados constantemente, pero que gracias a esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, podemos combatir contra estas acechanzas del enemigo, contra estos dardos de fuego del maligno. ¿Cómo lo podemos hacer? Decíamos en el tema anterior que esto se logra citando la palabra de Dios, acompañándola con el escudo de la fe. El día de hoy vamos a estudiar esta segunda área en la que la palabra de Dios nos ayuda, y la palabra de Dios nos ayuda contra el pecado. Esta es la segunda área que estaremos estudiando el día de hoy. Para eso quisiera que me acompañaran a una lectura en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 6, versículo 14. Miremos lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es la palabra de Dios la que nos está diciendo, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Si nosotros nos encontramos en una situación en la que sentimos que hemos pecado, en la que sentimos que nuestras debilidades nos empujan hacia el pecado, lo mejor que podemos hacer es aferrarnos a lo que la Biblia nos está diciendo y pararnos firmes, mantenernos firmes, como lo leíamos ayer en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, que decía: el que esté firme, mire que no caiga. Si queremos permanecer en esa firmeza, tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que saber orar a nuestro Padre Dios y fundamentar nuestra oración en lo que la Biblia nos está enseñando. Tener la seguridad, la certeza, la confianza de que es Dios quien nos está dando estas garantías cuando su palabra nos dice cosas como: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Sin temor tenemos que enfrentar la vida con todos sus obstáculos, con todos sus tropiezos que muchas veces nos presenta. Porque para nadie es un secreto que somos hijos de Dios, pero estamos aún en esta carne. Y el hecho de encontrarnos en esta carne nos hace propensos a cometer errores, a delinquir delante de Dios, porque el pecado no es otra cosa que cometer un delito delante de Dios, infringir alguno de sus mandamientos. Pero qué fácil es en este mundo lleno de pecado impregnarse en algún momento de nuestra vida de este pecado. Pero es la palabra de Dios la que nos dice que el mundo puede estar lleno de pecado, puede estar manchado de pecado a donde quiera que miremos, pero el pecado no se enseñoreará de nosotros. Podemos decirle a Dios: Señor, ayúdame
Ayúdame porque siento que he pecado, porque sé que he cometido un error, pero yo sé que este pecado no se va a enseñorear de mí, porque es tu palabra que me está diciendo que no lo va a hacer, no lo puede hacer. ¿Y cuál es la razón? Miremos lo que dice la palabra de Dios. En la primera carta universal del apóstol Juan, en el capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, el versículo 5 nos dice de la siguiente manera: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Si estamos con el Señor, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni aún el pecado puede venir a enseñorearse de nosotros, porque es el Señor el que está con nosotros. Porque la palabra también nos enseña que quien está con nosotros es más fuerte que quien está en el mundo. El versículo 6 nos dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No quiere decir que nosotros como cristianos no cometamos pecado, porque estaríamos mintiendo si decimos que no tenemos pecado. El mismo apóstol Juan lo dice en sus cartas. Pero si bien es cierto que cometemos pecado, eso no significa que nosotros practicamos el pecado, porque no es lo mismo cometer pecado a practicar el pecado. Porque quien practica el pecado es quien no ha conocido a Dios, quien le da rienda suelta a sus debilidades, quien le da rienda suelta a sus concupiscencias, a sus deseos carnales. Pero ya nosotros no estamos según la carne, no vivimos según la carne, vivimos según el Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos respalda para lo que queremos hacer, para lograr por lo que estamos luchando. Mire lo que dice el versículo 7: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Acuérdense que en el tema anterior hablábamos de que Dios es quien prueba los corazones y prueba al justo y prueba al malo para poder clasificar. Pero al justo lo prueba, pero al malo lo rechaza por su maldad, por su violencia. Y el versículo 7 nos dice: hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Versículo 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya no estamos bajo la influencia de Satanás. Ya los dardos de fuego del maligno ya no pueden dañarnos. Y el pecado es una de las áreas donde el enemigo más se mueve para atacarnos en nuestra vida cristiana. Pero nosotros no le pertenecemos a Él, le pertenecemos a Dios. Nosotros hemos sido limpiados por la aparición de Jesucristo, su Hijo, quien ha deshecho las obras del diablo, según este versículo 8 de la primera carta de Juan, el capítulo 3. Versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, si es que realmente hemos nacido de Dios, ya no podemos pecar. Ya no podemos darle rienda suelta al pecado, que es lo que la Biblia determina como practicar el pecado. Ya tenemos que identificar el pecado y apartarnos de él. Y no como que si estuviéramos haciendo un sacrificio, sino porque realmente sentimos ese rechazo que nos ocasiona el pecado, porque nos parecemos a Dios, nos parecemos cada vez más a Cristo. Y el ejemplo que Cristo nos dio al venir a esta tierra, a morir en esa cruz, es que se puede vivir una vida sin pecado, libre de pecado. Que somos débiles, sí. Que cometemos errores, sí.
Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo aquel que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado, no le da rienda suelta al pecado. Entonces podemos decirle al Señor: Señor, soy tu hijo, he nacido de nuevo, he cometido errores, sí, fallé, pero estoy seguro que este pecado no se va a enseñorear de mí. Sé que voy a salir victorioso, sé que voy a enmendar los errores que he cometido. Sé que con tu ayuda voy a salir victorioso. Sé que tú deshiciste las obras del enemigo, del diablo, y ya no se pueden enseñorear de mí. De esta manera, familia, nosotros podemos contrarrestar con la espada del Espíritu este dardo del enemigo, dardo de fuego del maligno llamado pecado. Démosle gracias al Señor por su palabra. Oremos. Señor, queremos darte gracias. Gracias porque tu palabra nos brinda la seguridad necesaria para poder mantenernos firmes, con pie firme en esta carrera, en este camino al que tú nos has llamado. El día de hoy hemos descubierto a la luz de tu palabra que es posible superar esta acechanza del enemigo llamada pecado. Que primeramente tú nos libraste de nuestros pecados, nos limpiaste de nuestros pecados. Y ahora, gracias a eso, podemos mantenernos en paz y en justicia delante de ti y poder ser aprobados por ti. Te pedimos ayúdanos, Señor, para poder hacer realidad esta palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amada familia, nos vemos mañana con una nueva área a estudiar, en la que la palabra de Dios nos sirve como espada del Espíritu. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.